Buenas noches, hermanos. Una de las frases más impactantes del apóstol San Pablo y utilizada frecuentemente en la catequesis y en la predicación es la que aparece en la primera carta que escribió a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, donde dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. ¿A qué se habrá referido San Pablo cuando dijo que la cruz de Cristo, que Cristo muerto en la cruz, era para los judíos un tremendo escándalo, mientras que para los gentiles, es decir, los paganos, romanos, griegos, todos los no judíos, más bien era una necedad o una locura? Para poder entender esto, hermanos, y sobre todo ahora que nos encontramos en un tiempo tan especial como el cercano a la Semana Santa, vamos a conocer un poquito los orígenes de la pena de la crucifixión o la muerte en cruz. ¿Quiénes la inventaron? ¿Con qué sentido fue inventada? ¿Y cuál era la visión que le daban tanto los judíos como los gentiles? Y por supuesto, ¿qué reto significó para los cristianos llegado un momento? Lo primero que debemos dejar en claro, hermanos, es que la crucifixión o muerte en cruz, uno de los tormentos más crueles ideados en la antigüedad, no es un invento original de los romanos, sino que fue inventada por los persas, un pueblo de Oriente Medio vecino a los pueblos de Babilonia, Asiria y cercano a Israel, que había creado este tipo de muerte con un doble propósito. Como ustedes bien saben, en los pueblos de Oriente Medio, la tierra es considerada sagrada, algo parecido a los pueblos de los incas y en distintas culturas donde se habla mucho de la tierra como madre. La tierra, siendo sagrada en los pueblos de Oriente Medio, pues tenía que ser siempre protegida de cualquier contaminación. Fue así como los persas inventaron la muerte por crucifixión, para hacer morir al reo siempre en alto, evitando que con su muerte contaminara la tierra que ya era sagrada. Pero también tenía un segundo propósito, el de quitar todo consuelo al que estaba condenado a muerte, porque cuando una persona moría en esas tierras, siquiera le quedaba el consuelo de que al momento de morir la tierra acogía su vida, y de algún modo pues quedaba consuelo de que la madre tierra, por así decirlo, lo estaba acogiendo al momento de morir. Pero al morir en la cruz se le quita incluso esa pequeña alegría, si queremos decir. Se le quita ese premio consuelo y muere totalmente desamparado. Por eso la cruz, hermanos, la muerte en cruz, siempre se veía como un castigo, tanto físico como espiritual y psicológico. De los persas lo aprendieron los fenicios, y de los fenicios la aprendieron los romanos, quienes luego la impusieron en todo el Oriente Antiguo. Los romanos, hermanos, que eran los que más practicaban la crucifixión, le tenían tanto miedo a esta muerte que nunca la aplicaban en personas de su propio pueblo. Los ciudadanos romanos no morían por crucifixión. Por ejemplo, cuando San Pablo fue condenado a muerte, por ser romano, ciudadano romano, no murió crucificado, sino que lo decapitaron. Era un privilegio propio del ciudadano romano. En cambio, para las otras personas, para los extranjeros, para los esclavos que habían cometido crímenes terribles como asesinatos, tal vez traición a la patria, sedición o cualquier otro crimen que fuera contra el imperio, sí estaba reservada la muerte en la cruz. Jesús, hermanos, como ustedes bien saben, pues murió a manos de romanos, por eso murió crucificado. Si hubiera muerto en manos de judíos, lo más seguro es que lo hubieran lapidado, porque ese era el estilo de muerte que daban los judíos a sus condenados.
Pero como Jesús murió en manos de romanos, le correspondía el de la cruz, ya que él fue acusado de haber atentado contra el emperador, haciéndose llamar él mismo rey de los judíos. Esta es la razón, hermanos, por la cual para los gentiles, los paganos, romanos, griegos, la muerte de Cristo significaba una necedad o una locura, porque había realmente que estar loco para pasar por ese tipo de muerte que no solamente significaba, si queremos decir, una gran humillación, sino una tortura terrible, ya que normalmente los crucificados podían demorar días o hasta semanas en morir. Un Cristo crucificado, muerto en la cruz, y que se presenta como enviado de Dios, definitivamente para los gentiles de ese tiempo habrá significado un signo de locura o de necedad. En el caso del mundo judío, hermanos, la crucifixión o muerte en cruz también tenía una visión muy particular, y era la de que los judíos veían al crucificado como un maldito, un abandonado de Dios, porque así lo explicaba la ley de Moisés. En el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, dice: un colgado es una maldición de Dios. Para los judíos, morir crucificado, además de toda la humillación y cualquier otra cosa terrible y el miedo que podía dar la crucifixión, también significaba haber muerto maldecido por Dios. Por eso, cuando los judíos tuvieron que ver a Cristo crucificado, lo primero que ellos entendieron fue que a Jesús, quien lo había castigado, no eran los romanos ni los judíos, sino Dios mismo, ya que Jesús había muerto con la muerte de los malditos. Esto, hermanos, se explica muy bien tomando en cuenta de que Jesús por los judíos fue condenado, sentenciado por blasfemo, ya que se había hecho llamar Hijo de Dios según los evangelios. Así, nosotros podemos comprender entonces cómo en los dos mundos, tanto en el mundo de los gentiles como en el mundo judío, Jesús llevaba todas las de perder. Tanto en los gentiles, Jesús murió como loco, como necio, porque soportó toda esa humillación que humanamente hablando nadie quiere soportar, y encima todavía por haberse enfrentado al mayor imperio de la época. Y en el caso de los judíos, porque Jesús murió pues como un maldito. El mismo Dios del que él aseguraba ser hijo y enviado, resulta que fue el que lo había maldecido en el momento de hacerlo morir crucificado. Eso, hermanos, es lo que entendieron estos dos mundos y lo que nos explica por qué San Pablo nos dice que hay que presentar a ese Cristo crucificado, que para los gentiles es locura y necedad, y para los judíos motivo de escándalo. Frente a todo esto, hermanos, ya podemos imaginarnos el tremendo reto que significó entonces para los primeros cristianos presentar a Cristo al mundo. Cuando se dieron los inicios de la evangelización, como ustedes bien saben, el querigma o el primer anuncio evangelizador que llevaron los apóstoles y el resto de discípulos al mundo comprendía únicamente la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que significaba el querigma, todo lo que Cristo había sufrido, la muerte que había pasado y luego su resurrección al tercer día. Sin embargo, cuando llegaban al punto de la muerte, para presentar a un Cristo crucificado al resto del mundo y presentar a ese Cristo como Hijo de Dios, como Mesías y enviado por el Padre, hubo que sortear un terrible problema. ¿Cómo presentar a Cristo muerto en la cruz como loco para unos y escándalo para otros, como el verdadero Mesías? Y allí fue, hermanos, donde el Espíritu Santo se dejó ver, si queremos decir, en su inspiración.
inspiró a los cristianos para que recurrieran a las lecturas del Antiguo Testamento. Y revisando las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente en profecías como la de Isaías y en varios otros escritos, el anuncio que hizo Moisés de que algún día llegaría un sucesor suyo, la promesa que le hizo Dios a David de que habría un descendiente suyo que se sentaría para siempre en su trono, y muchas otras lecturas en el Antiguo Testamento, los cristianos lograron así presentar a Cristo no como el maldito por Dios, no como el loco ante los ojos del mundo, sino como aquel en el que se cumplían las escrituras. Los cristianos entonces presentaron a un Cristo crucificado, sí, a un Cristo humillado, a un Cristo que sufrió la muerte de los malditos, pero no porque él se lo mereciera, no porque él se lo hubiera ganado esa maldición, sino por nosotros mismos. Los cristianos, recurriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, demostraron que si Jesús había pasado por todo ese dolor y sufrimiento, no es porque él se lo había ganado, sino porque Dios ya lo había planeado desde antes. Así Jesús aparecerá ante el mundo como aquel en el que se cumplen las escrituras. Hoy día, hermanos, ya estamos cerca de la Semana Santa y estamos para recordar y conmemorar los momentos más dolorosos de la pasión de nuestro Señor. Sus látigos, su coronación de espinas, todos los insultos y golpes que tuvo que recibir por causa nuestra y, por supuesto, la mayor muestra de su infinito amor por nosotros, dando su vida en la cruz. Pero no debemos nunca olvidar que esa cruz no es porque Él se la haya merecido o ganado. Esa cruz significa el gran amor que siente por nosotros. Y cada vez que nosotros vemos la cruz, sus manos clavadas, sus pies sangrantes y su rostro ya agonizante, debemos recordar que todo eso fue por causa nuestra. Lo único que cabría preguntarnos ahora es, ¿y valió la pena? Que, hermanos, estas fiestas de Semana Santa sean provechosas para todos nosotros. Muchas gracias por haberme observado. Que Dios los bendiga en todo momento.